Entonces esto te dice, pues, de que se ha degenerado al sistema privado de pensiones y que prácticamente hoy día es un sistema ya, yo lo diría, herido de muerte, ¿no? Entonces... Estamos enlazados ahora vía Zoom con el economista Jorge González Izquierdo. Él es, como ustedes saben, ha sido ministro, es un distinguido economista de la Universidad del Pacífico y por eso su opinión nos resulta siempre tan relevante. Jorge, buenos días. Muy buenos días, Nicolás, un placer conversar contigo una vez más. El Fondo Monetario Internacional parece que nos ha jalado las orejas por este tema de los retiros anticipados de las AFPs. Y lo que están señalando es que se está corriendo el riesgo de dejar a los jubilados sin protección cuando llegue el momento del retiro. Mira, Nicolás, lo que ha hecho el Fondo Monetario es un refrito, porque los economistas y los expertos nacionales esto lo vienen diciendo hace años atrás. Entonces lo que está haciendo el fondo es simplemente tocar una noticia o un tema o un aspecto del bienestar social que ya se ha conversado internamente mucho tiempo, ¿no? Lo que está planteando el Fondo Monetario es decir, ya no sigan retirando porque van a condenar al sistema privado de pensiones a que prácticamente en la vida real desaparezca, ¿no? Mira, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, hoy ya hay 2 millones de afiliados, 2.3 para ser exactos, millones de afiliados al sistema privado de pensiones, a las AFP. De un total de más de 7 millones, 2.3 millones que ya tienen 0 soles en sus cuentas. Lo vuelvo a repetir, 0. ¿Por qué? Por los retiros que los 6 retiros anteriores que diferentes gobiernos y congresos permitieron. 0. Y adicionalmente, según el ministerio, dice que hay 4 millones de afiliados que tendrían en sus cuentas un monto de soles menor que una UIT, o sea, menor que 4.950 soles. Entonces esto te dice, pues, de que se ha degenerado al sistema privado de pensiones y que prácticamente hoy día es un sistema ya, yo lo diría, herido de muerte, ¿no? Entonces, esto, si se va a permitir un 7º retiro, un 8º retiro, un 9º retiro, eso ya es... ¿para qué entonces existe? Ya va a terminar beneficiando a una minúscula fracción de la sociedad peruana que no quiere retirar, cuando le dan la oportunidad no quiere retirar su platita de la AFP, ¿no? Claro, pero el problema es que esto nos lleva inevitablemente al balance de las bondades que se ofrecieron en relación al sistema privado con respecto a lo que era la tradicional ONP, ¿no es cierto?, el Fondo de Pensiones. Porque lo que se dijo es que ibas a tener pensiones mejores, pero si tú haces el balance después de las décadas transcurridas, ¿quiénes han ganado con los fondos de las AFP? Mira, porque se reunió una gran cantidad de dinero, si me permite, Jorge, ¿no? Ganaron las administradoras que ganaban incluso fueran o no eficientes con las comisiones. Han ganado los bancos que han manejado fondos de las AFP, las compañías de seguro, los fondos de inversión, ¿no? Que han sacado dinero de las AFP y han hecho tremendo negocio, se han comprado todo tipo de empresas en el Perú con esos dineros. La pregunta es cuál ha sido el beneficio para el aportante de la AFP, ¿no? Mira, según cifras también proporcionadas, en este caso por la sociedad de AFPs, la pensión promedio, hoy, la pensión promedio, o sea, hay pensiones mayores y pensiones menores también, esta es la promedio, es 1.300 soles según la Asociación de AFP. 1.300 soles al mes sería la pensión promedio. Repito, hay pensiones mayores, pero también hay pensiones menores, que le hemos escuchado muchas veces. La pensión de invalidez, si yo sufro un accidente, está en 1.800 soles.
y la de sobrevivencia está en 800 soles. Pero la pensión de jubilación, que es la que interesa a la gente, promedio, en una AFP está en 1.300, y si lo comparamos con una en la ONP, está alrededor de 900 soles, un poco más quizá, dependiendo del momento en que se tome, ¿no? Entonces, ahí tienes una respuesta ya preliminar. Alguien puede decir, oye, pero con 1.300, ¿quién puede vivir? Bueno, es cierto eso también, pero es lo que hoy día existe. Ahora, pero acá hay una interrogante, ¿no? Ya, la pensión promedio es 1.300, pero como es un promedio, la pregunta tal vez había que desagregarla. ¿Qué porcentaje recibe igual o menos que en la ONP? Es decir, del 100% de los pensionistas de las AFPs recibe igual o menos que en la ONP. Y eso de repente te da cifras que resultan sorprendentes, porque lo que es cierto es que la gente que tiene más recursos, más ahorro en su AFP y más fondos en su AFP y por lo tanto la posibilidad de tener una pensión mayor es la que está en las AFP, no están en la ONP. Estas personas, ¿no es cierto?, con altos ingresos. Entonces eso te puede distorsionar a la hora de hacer los promedios, los números, ¿no? Sí, esa es una buena pregunta, Nicolás, que yo no te la puedo responder porque no he hecho los cálculos, pero sería bueno que la Asociación de AFPs o el Ministerio de Economía y Finanzas haga ese trabajo, ese estudio y lo publique, ¿no? Porque hay que transparentar la información, que lo publique para ver cómo está, qué cosa esconde esta pensión promedio, ¿no? La distribución de esta pensión promedio. Sería bueno que se haga ese estudio para tener un punto de vista más claro sobre el tema, ¿no? Ahora, mira, Nicolás, el Fondo Monetario ha hecho esta propuesta. Dice, hay que permitir retiro de los fondos de AFP solo en 2 ocasiones, o por 2 razones. Primero, por una enfermedad terminal. O sea, si González Izquierdo está con cáncer, entonces podría retirar entre el 80 y el 100%, es lo que ellos proponen. Claro, pues si me voy a morir, ¿qué sentido tiene que deje pues mi platita en la AFP? Me la tengo que llevar pues para curar. Y la segunda razón es por vivienda. No, ahí dice que podrías retirar entre un 10 y un 20% por vivienda. Fuera de eso, ellos proponen que no se retire nada, pero hay algo en la que yo discrepo fuertemente con el Fondo Monetario. Exitosa. Y es que dice que la ley que existe hoy día y te permite a la persona que llega a la edad de jubilación, por ejemplo, a los 65 años, pueda retirar su 95.5% y él manejar esos recursos. El Fondo Monetario dice que eso hay que acabarlo y que hay que obligar a que nos den una pensión. Yo estoy en contra de eso, porque una vez que yo ya he ahorrado, forzosamente he ahorrado 10, 20, 30, 40 años de mi vida, ya me voy a jubilar o ya me jubilo, denme la libertad de elegir, solamente la libertad de elegir qué voy a hacer con mi plata. Si yo quiero que una AFP me dé una pensión, será mi decisión. Si yo quiero que una compañía de seguros me dé una pensión vitalicia, será mi decisión, porque es mi plata. Pero si yo quiero llevarme el 95.5 y yo manejarla, también es mi decisión, porque es mi plata. ¿Por qué me van a obligar a no hacerlo? Ya socialmente se cumplió con hacerme ahorrar en forma obligatoria. Entonces, denme la libertad de elegir, pero no me puedes obligar ni quitarme esa opción del 95.5%. Claro, eso es. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la gente retira su dinero de las AFPs? O sea, de repente no son exactamente en el fraseo por las mismas razones que dice que deberían permitirse el Fondo Monetario Internacional, pero son por razones muy parecidas.
Es decir, la gente no está loca, no es que la gente dice, saco mi plata porque me quiero quedar sin jubilación y me la voy a fumar, no, porque se quedó sin chamba, porque la pandemia la golpeó gravemente, porque no logra recuperarse de la crisis económica, es decir, porque hay mucha gente que necesita ese dinero para la sobrevivencia. Lamentablemente es la situación en la que estamos. Entonces tú le estás diciendo a la gente que no tiene cómo pagar sus cuentas de cada mes, espérate a que te jubiles dentro de 20, 25 años, y ¿con qué come mi familia esta semana? O sea, porque esa es la disyuntiva que tiene lamentablemente mucha gente, ¿no? Desde la pandemia, el año 2020, gobiernos y congresos dieron seis permisos, digamos, para retirar. Y yo en ese momento criticaba esa medida. ¿Y sabes por qué, Nicolás? Porque ¿quiénes tienen AFP? Los trabajadores del sector formal, que son una minoría en el país y que en términos relativos están mejor que la gran cantidad de peruanos que trabajan en el sector informal y que no tienen ni CTS ni tienen AFP para retirar. Y yo decía, más bien el gobierno o el Congreso debiera de preocuparse cómo darle recursos a esta gran cantidad de trabajadores mayoritarios, pero que de verdad es lo que tú dices, no tenían para comer, porque les prohibiste hacer sus actividades informales, porque los informales mayormente, no siempre, pero mayormente trabajan al día, trabajan para comer. A ellos hay que ayudarlos, decía yo, en toda la época de la pandemia 2020-21, pero no es la forma de ayudarlos, darles retiro de CTS o de AFP, porque ellos no tienen eso. Ni subir el sueldo mínimo, porque ellos tampoco les llega. Tienen. Entonces, este tipo de medidas, yo entiendo, es una posición política, porque es una forma de decir a un gobierno, a un Congreso, oye, estoy ayudando al que menos tiene. No, de repente hay gente en el sector formal que necesita esa plata. Yo no digo que no, pero comparado con la mayoría del sector informal, habría que ver quiénes son los que más urgentemente necesitan apoyo y, digamos, recursos, ¿no, Nicolás? También hay que poner eso en su debido contexto, ¿no? Ahora, Bloomberg ha sacado, para terminar brevemente, no sé si tú compartes esta previsión que hace Bloomberg, que me lo acaba de pasar la señora Magariño, que Perú vería incrementar su economía en 2.4% el 2023, si se cumplen los presagios de este informe del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que pese a todo vamos a crecer, no lo que quisiéramos, pero algo vamos a crecer. Sí, mira, el año pasado, Nicolás, crecimos 2.6. Este año yo creo que vamos a crecer entre 2 a 2.5%, si es que no ocurren en el ámbito político, social, cosas peores, cuidado. Si estamos como estamos ahora y esto se proyecta en el futuro, ahí, entre 2 a 2.5%. Y cuando uno quiere ver, Nicolás, oye, ese crecimiento es bueno, es mediocre, es malo, me va a ayudar, no me va a ayudar, ¿con qué lo comparo? Normalmente la prensa y los gobiernos se comparan, oye, ¿cuánto creció Chile? ¿Cuánto creció Bolivia? ¿Cuánto creció Uruguay? ¿Cuánto creció Argentina? Venezuela? No, yo no creo que por ahí va la comparación. Hay que compararlo con dos cosas. Primero, con el crecimiento potencial de lo que la economía peruana puede tranquilamente crecer, que para mí está entre 3.7 y un poquito más quizás. Crecer debajo de eso es desperdiciar crecimiento que podría conseguir. ¿Y el segundo? Primero. Y segundo, vamos a hacer un calculito. Supongamos que la economía peruana crezca 2.5 ya este año. La población nueva en neto crece 1 punto porcentual, 1%. Si tú restas 2.5
-1 de crecimiento potencial, perdón, de crecimiento de la población, te queda 1.5, porque el 2.5 menos 1 es 1.5 de crecimiento del ingreso per cápita. Y eso, Nicolás, no nos alcanza ni para el té. Pero te lo vuelvo a repetir, no nos alcanza ni para el té. Dejémoslo ahí. Con 1.5 de crecimiento del ingreso per cápita, no podemos aspirar a bajar fuertemente la pobreza, la extrema pobreza, mejorar la distribución del ingreso, de la riqueza, a mejorar las oportunidades para los jóvenes que año a año salen y no tienen trabajo, no ven futuro. Dejémoslo ahí por hoy,